Hoy solemos dar por sentada la tecnología forense y las técnicas policiales, aunque en el siglo XIX ni siquiera se usaban las huellas dactilares, sin mencionar el análisis de ADN y el sistema MBAC, herramientas hoy esenciales para los investigadores forenses. Por la falta de tecnología, los casos solían resolverse con testigos y confesiones, aunque muchas investigaciones quedaban sin resolver. En el episodio de hoy, veremos algunos ejemplos de este tipo de investigaciones mientras analizamos tres espeluznantes casos del siglo XIX que nunca se resolvieron. Jane Coulson, la asesina de Altham, Jane Maria Coulson, de 17 años, fue descubierta cerca de las 4 a.m. del 26 de abril de 1871. Golpeada, sangrando y casi inconsciente, yacía en Kidbrooke Lane, Eltham, al sureste de Londres. Fue golpeada con un martillo hallado cerca y cubierto de sangre. El bolso de Jane, con 11 chelines y 4 peniques, estaba intacto y no hubo evidencia de agresión sexual. Esto llevó a la idea de que el ataque había sido personal o realizado por un desconocido violento al azar, ya que no había motivación de dinero ni de abuso sexual. Por la gravedad de la golpiza, fue difícil identificar a Jane. Estuvo en coma 4 días antes de morir el 30 de abril. Antes de su muerte, ella nombró a Edmund Pooke, un joven impresor de Greenwich, como su atacante. Pooke tenía 24 años y era hijo de su empleador. Jane, sirvienta, tuvo un romance de meses con Pooke y quedó embarazada, pero él se negó a casarse. Su hermano ya había enfurecido a su padre al involucrarse con una mujer de una clase social inferior, y Pooke no quería hacer lo mismo. Eso implicaría soportar el estrés y las dificultades de pelear con su familia acomodada. El rumor del romance se hizo público y Jane fue despedida tras las acusaciones, aunque la familia Pooke respondió. Dijeron que Jane perdió su puesto tras varias advertencias y no mejorar su conducta. Respondieron que ya se había hablado a la joven de 17 años sobre su aspecto y hábitos de trabajo descuidados, y fue despedida porque ambos problemas continuaron. Se acusó que Jane y Pooke siguieron su relación tras su despido, reuniéndose en secreto y enviándose cartas románticas. Sin embargo, nunca se encontraron cartas ni ninguna evidencia de que existieran. La prima de Jane recordó que ella solía hablar de huir con Pooke para empezar de nuevo. Según los informes, testigos vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Pooke huyendo de la escena del crimen. Y hubo afirmaciones de que un comerciante local le había vendido el martillo en los días previos al ataque, aunque el comerciante no podía recordar al hombre que lo compró. Pooke a veces decía que no estuvo cerca del callejón, pero otras veces afirmaba que corría porque sentía que le daría un ataque y debía llegar a casa. La ropa que dijo usar la noche del crimen coincidía con la del agresor de Jane. Mientras tanto, se decía que 7 testigos habían visto a Pooke y a Jane juntos esa misma noche. El caso contra Pooke a primera vista parecía sólido, pero de alguna manera todo salió mal. En el juicio inicial del forense, Pooke fue declarado culpable del asesinato intencional de Jane. Luego, se organizó que Pooke asistiera a un juicio formal en el Old Bailey el 10 de julio. En el juicio, el juez presidente decidió que las declaraciones de Jane antes de morir eran rumores y no podían usarse como evidencia. En el juicio, Jane señaló a Pooke como su agresor, pero sin esa prueba clave, la fiscalía tuvo problemas para demostrar su culpabilidad. Varios de sus argumentos se desmoronaron tras ser revisados por la defensa. El jurado absolvió a Pooke en solo 20 minutos, 5 días después de iniciado el juicio. A pesar de que Pooke salió libre,
La gente de Londres estaba enojada y no iba a dejar pasar el asunto. Los periódicos atacaban al joven de 24 años e insinuaban su culpabilidad. Al salir del tribunal, lo esperaba una multitud frustrada. Muchos lugareños pensaban que escapó de la justicia por su riqueza, clase social y conexiones. Puck y su familia luego dejaron Londres. La prensa continuó acosándolos hasta que finalmente cambiaron su nombre. Jane fue enterrada en el cementerio de Brockley junto a su madre, el 8 de mayo de 1871, aunque nunca se hizo justicia para Jane. Su legado perduró tras su muerte, reportándose numerosas apariciones de su fantasma en Kidbrooke Lane, incluso por policías en patrulla. Vestía un vestido blanco, el rostro ensangrentado y lloraba pidiendo ayuda. Los habitantes locales empezaron a evitar la zona hasta que fue urbanizada y el fantasma desapareció. Carlos Bravo nació como Carlos Delaney Turner en Londres en 1845, adoptando el apellido Bravo de su padrastro. Carlos, hombre bien educado, estudió en Trinity College de Oxford y se graduó como abogado en 1870. Se casó con Florencia Ricardo, la hija de un político australiano llamado Roberto Campbell. En diciembre de 1875 se habían conocido un año antes de su matrimonio. Carlos le confesó a Florencia que tuvo una aventura de 4 años y una hija a la que nunca veía. Florencia también admitió que en secreto había estado viendo a su doctor durante algún tiempo, pero que había terminado la relación poco antes de conocer a Carlos. Florencia era económicamente independiente. Se casó hace 10 años con un militar que la engañó varias veces y finalmente murió de alcoholismo. Al terminar su matrimonio, ella comenzó a salir con su doctor, un hombre mayor que le prometió casarse varias veces. La relación se hizo pública. Florencia fue marginada y sus padres le quitaron su apoyo económico. En ese momento, ella ya había heredado una buena suma tras la muerte de su exesposo, quien no la excluyó de su testamento. Aunque Carlos y su esposa aparentaban una buena relación, la policía descubrió luego que él era controlador, cruel y abusador violento. La riqueza de Florencia generó tensión en el matrimonio, pues ella mantuvo sus finanzas separadas gracias a la ley de propiedad de la mujer casada de 1870. Al descubrirlo, Carlos amenazó con cancelar la boda e insistía en intervenir en el estilo de vida de Florencia. Él planeaba vender sus caballos, despedir sirvientas y jardineros, lo cual no le gustaba a Florencia. Carlos también se sentía amenazado por el examante de Florencia, el doctor Jaime Gully, quien seguía viviendo cerca. Carlos recibió 3 cartas después de casarse, en las que lo acusaban de haberse casado con Florencia por dinero y decían que ella seguía siendo la amante del doctor Gully. Luego, en la primavera de 1876, fue envenenado con emético tartárico, un derivado del antimonio. Su muerte fue prolongada y duró varios días, y los síntomas dolorosos del envenenamiento por antimonio incluyen enrojecimiento y picazón en la piel, tos, silbidos al respirar, dificultad para respirar, dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de sueño. Según todos los relatos, es una forma terrible de morir. El 18 de abril, Carlos volvió de un paseo a caballo con mucho dolor y muy pálido. Durante la cena estuvo irritable y se quejó de dolor de muelas. Se molestó al recibir una carta de su padrastro, quien le advirtió sobre invertir en la bolsa tras perder dinero. Regañó a Florencia por beber en exceso, recordándole los 2 abortos espontáneos en 4 meses. En la noche, el personal fue alertado por los gritos de Carlos hacia su esposa y lo hallaron vomitando por la ventana. Hay varias teorías sobre quién y por qué envenenó a Carlos. La principal sospechosa es su esposa, y varios creen que lo envenenó lentamente durante su breve matrimonio. El uso de tártaro emético explicaría la enfermedad crónica que Florencia tuvo desde su matrimonio. La señora Cox, ama de llaves, dijo que Carlos accidentalmente ingirió láudano al tratarse un dolor de muelas.
Después tomó tártaro emético, pensando erróneamente que era un emético verdadero que le causaría vómito. Según la señora Cox, Carlos le contó sobre su error cuando estaban solos, aunque después cambió su declaración. Algunas teorías sugerían suicidio por envenenamiento, que la señora Cox, a quien Carlos amenazó con despedir, lo hizo, o que un mozo despedido lo envenenó por venganza. Se ha sugerido que Florencia usó veneno para intentar disminuir su libido. Se equivocó con la dosis y le dio demasiado a su esposo, causando su lenta y dolorosa muerte. Carlos falleció el 21 de abril de 1876 a los 30 años. Estuvo casado con Florencia 5 meses. Se realizaron 2 investigaciones sobre el tema y por lo sórdido se prohibió la entrada a mujeres y niños. Mientras Florencia testificaba, la primera investigación dio un veredicto abierto y la segunda uno de asesinato premeditado, aunque nadie fue acusado ni arrestado. Luego, Florencia se mudó a Hampshire y falleció a los 33 años por intoxicación alcohólica en 1878. María Rogers. No se sabe mucho sobre la vida temprana de María Rogers. Nació cerca de 1820 en Connecticut y era la única hija de una madre viuda. Su padre, James, murió en una explosión de barco de vapor cuando tenía 17 años. Luego, ella y su madre se mudaron a Nueva York, donde trabajó en una tienda de tabaco. Recibió un salario generoso porque su belleza atraía clientes adinerados en Nueva York. Era tan bella que los hombres escribían sobre ella. Uno publicó un poema en el New York Herald y más tarde se convirtió en la inspiración para la historia de detectives de Edgar Allan Poe, El misterio de Marie Roget. El 5 de octubre de 1838, The Sun reportó la desaparición de Mary Rogers de su casa. Phoebe, su madre, dijo que halló una nota de suicidio y pidió al forense revisarla. Él analizó el documento y afirmó que mostraba una determinación inalterable de autodestruirse. Al día siguiente, otro periódico dijo que la desaparición era un engaño y que Mary solo visitó a una amiga. Pasaron varios días antes de que regresara al trabajo. Otro periódico local insinuó que la desaparición de Mary fue un truco publicitario elaborado por el dueño de la tabaquería para atraer clientes. Transcurrieron 3 años antes de que iniciara el caso de Mary. El 25 de octubre de 1841, le dijo a su prometido Daniel Payne que visitaría a su familia. Al no regresar al día siguiente, su madre se preocupó y publicó un anuncio en el periódico preguntando si alguien había visto a su hija. 2 días después, el cuerpo de Mary fue encontrado flotando en el río Hudson en Nueva Jersey. 3 hombres lo hallaron en un bote y lo llevaron a la orilla. En los informes de noticias relacionados con la muerte, a Mary se le llamaba la hermosa chica del cigarro. Fue estrangulada con tela de su vestido y presentaba marcas de ligaduras en las muñecas. Aunque al hallarla, sus manos no estaban atadas. Tenía una cuerda con una piedra pesada amarrada a la cintura. Su ropa fue rasgada y su rostro desfigurado. No estaba embarazada al morir. Aunque las teorías populares de la época lo decían, sus lesiones no coincidían con las de un aborto fallido. Su caso recibió atención nacional y fue fuertemente sensacionalizado en los periódicos en los meses siguientes. Su prometido, devastado por la pérdida, se suicidó. El 7 de octubre de 1841 hallaron una nota junto a su cuerpo que decía: «Aquí estoy, en este lugar. Que Dios me perdone por mi vida malgastada». Sin embargo, cabe destacar que Daniel cooperó con los investigadores y dio declaraciones consistentes. No quiso ver el cuerpo de María ni preguntó qué le ocurrió a su esposa, lo que generó sospechas sobre él. En esa época, Federica Loss, dueña de una taberna, dijo haber hallado varias prendas femeninas que podrían ser de María, luego de que sus hijos las encontraran en el bosque. La prenda más notable era un pañuelo bordado con iniciales. La señora Federica entonces afirmó
que había visto a María en compañía de un hombre alto y moreno la noche de su desaparición y que más tarde escuchó un grito proveniente del bosque, el mismo bosque donde se encontró la ropa. En octubre de 1842, Federica fue herida de un disparo, accidentalmente, por uno de sus hijos en su lecho de muerte. Explicó que el hombre alto y moreno, visto con María la noche de su desaparición, no era un desconocido, sino un doctor que practicaba abortos. Ella afirmó que el procedimiento salió mal y que María murió como resultado. Después de que su cuerpo fue arrojado al río, uno de los hijos de Federica tiró la ropa en el estanque de un vecino antes de cambiar de opinión y esparcirla por el bosque. La revista Smithsonian indicó que esta información no coincide del todo con los hechos, que María había sido atada, abusada y que claramente luchó contra su atacante, y que no había señales de embarazo ni de un aborto. En 1842 muchos consideraron el testimonio de Federica como válido. El asesinato de María nunca se resolvió. Sigue siendo uno de los casos históricos más icónicos y horribles de Nueva York. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias teorías y especulaciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.